Hola a todos, bienvenidos. Nos encontramos nuevamente en una charla para hablar de consejos útiles, buenas prácticas y mucho contenido pensado especialmente para todos ustedes. Particularmente hoy vamos a hablar de todo lo que hay que saber para empezar una buena obra en steel frame. Tengo el agrado de darle la bienvenida a Luis Bacastela, asesor técnico industrial de DeWalt. Hola Luis. Buen día a todos. Bueno, hoy como comentó Virginia, vamos a ver las herramientas que se utilizan para la construcción en seco y vamos a ver la utilización correcta y la selección correcta de las herramientas. Eh, bueno, como mi nombre es Luis Castela, soy técnico y capacitador de Stanley Black & Decker. Ahí tienen mi mail y mi celular. Cualquier consulta también la puedo hacer de forma directa. Siempre que me escriban, tengan paciencia, porque muchas veces me llegan muchas consultas y no doy abasto. Bueno, nuestra función dentro de la compañía es dar asesoría en obra, dar entrenamiento a ventas, tanto a la fuerza de venta nuestra para que asesoren lo mejor posible a los usuarios y puedan seleccionar y comprar las herramientas correctas para sus tareas. Hacemos prácticas en obras y damos charlas de capacitación de seguridad sobre el uso de las herramientas en general. Las herramientas que hoy vamos a ver dentro de las que se utilizan para la construcción en seco, vamos a hablar tanto de herramientas manuales en nuestra línea Stanley y todas las herramientas eléctricas en la línea de DeWalt. Para que se entienda un poquitito, Stanley Black & Decker es una de las empresas más importantes y más grandes de fabricación a nivel mundial, donde las marcas más conocidas que nosotros tenemos en la Argentina son Black & Decker, Stanley y DeWalt. Black & Decker es de uso doméstico, de uso hobbyista. Stanley es de uso profesional y DeWalt es de uso industrial. ¿Cómo nos damos cuenta de la diferencia? La herramienta de uso hobbyista se utiliza muy poco tiempo durante la utilización de la herramienta y es muy poco utilizada con frecuencia en el año. Disculpen. Stanley, a nivel profesional, nos damos cuenta que es una herramienta que se utiliza todos los días en forma continua, pero se va alternando las herramientas que se va utilizando. Por eso es de uso profesional. Generalmente es una persona, un operario que utiliza distintas herramientas para realizar la tarea. Y DeWalt es de uso industrial intensivo, donde se utiliza todo el día, durante todo el año, y generalmente el operario utiliza una única herramienta y muchas veces en el cambio de turno se cambia el operario, pero la herramienta sigue funcionando, por eso es de uso intensivo industrial. Esto lo explicamos para que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros compramos una herramienta, nosotros tenemos que realizar una inversión en la herramienta y no que sea un costo y que directamente impacte sobre lo que nosotros hacemos. En la selección correcta para la utilización que nosotros vamos a dar, vamos a utilizar la herramienta y nos va a durar durante muchas obras la herramienta. Si compramos la herramienta inadecuada o en el segmento inadecuado, la herramienta no va a cumplir con su función y se va a romper, va a dejar de funcionar y su vida útil no la va a completar, entonces va a terminar siendo un costo y no una inversión. La construcción en seco de steel framing tiene muchas ventajas, como la rapidez de montaje, la economía, que van a ir viendo a través del curso, el confort termoacústico, la humedad, la alta resistencia, la flexibilidad en su diseño, el mantenimiento y se utilizan materiales sustentables. Para que todas estas funciones, todas estas propiedades que tiene la construcción en seco y están compuestas por las diferentes tipos de etapas que básicamente la dividimos en 7, que es la parte del proyecto, donde nosotros generamos eh, eh, el proyecto, verificamos lo que vamos a construir, hacemos las fundaciones, las estructuras, instalaciones, tanto revestimiento exterior como interior, y la terminación, para que todo este conjunto, tanto de los beneficios que tiene de la construcción en seco y durante las etapas de la construcción en seco, debemos utilizar diferentes tipos de materiales, tanto metálicos como placas de yeso y placas USB de madera. Para unir todo esto vamos a utilizar diferentes tipos de herramientas donde vamos a tener 5 tareas básicas que van a ser transversales para dar los beneficios para poder
unir o vincular todos los elementos y utilizar las herramientas correctas. Vamos a tener que hacer la que es medición y nivelación, cortar, generar remoción de materiales, perforar y fijar. Para ello se van a utilizar diferentes tipos de herramientas. Es importante siempre cuando hablamos con herramientas hablar del tema de la seguridad. Siempre hay que utilizar gafas de seguridad o caretas de seguridad porque se van a generar proyecciones cuando nosotros utilicemos la herramienta y debemos proteger tanto nuestra cara como nuestros ojos. Debemos utilizar mascarillas utilizar mascarillas y barbijos que sean correspondientes para la tarea que nosotros vamos a hacer, porque va a haber polvillo, va a haber elementos que van a estar volando y pueden afectar nuestras vías respiratorias. Vamos a trabajar con elementos metálicos, cuando cortemos con algún tipo de herramienta como la moladora, vamos a superar las condiciones que soporta nuestro oído, vamos a superar los 85 decibeles, en los cuales va a terminar afectando nuestra parte auditiva. Tenemos que utilizar guantes y pechera para proteger nuestros órganos más importantes e internos que tenemos dentro de la parte del tórax, y vestir adecuadamente con ropa que nos proteja, que no esté suelta ni joyas, porque vamos a trabajar con máquinas de altas revoluciones, en el cual si nosotros tenemos algún elemento suelto, lo que va a hacer es que esa máquina se nos pegue directamente al cuerpo y nos termine lastimando. Es importante a cualquier tipo de herramienta eléctrica, ya sea un taladro de banco, amoladora, una herramienta a batería, que siempre que vayamos a cambiar el accesorio desconectemos su fuente de poder, ya sea cuando está enchufada a 220 o cuando esa batería, desconectar la batería. Con eso nos aseguramos que la máquina o la herramienta no arranque de forma imprevista y no nos agarre desprevenido y suframos un accidente. Siempre que volvamos a conectar la herramienta, ya sea colocando la batería o enchufando la 220, debemos asegurarnos que no esté conectado el gatillo para que la máquina nuevamente no arranque y nos agarre de forma desprevenida. Y si la herramienta no la vamos a utilizar durante mucho tiempo, es necesario dejarla desconectada porque ya puede venir un tercero, nosotros olvidarnos que la herramienta está conectada y manipularla y que también se accione y terminemos en un accidente con esta herramienta. Las herramientas traen muchos accesorios que no vienen de decoración, por ejemplo las empuñaduras, que nos permiten soportar la fuerza o el torque que éstas desarrollan. Con esto vamos a tener un 100% de control sobre la herramienta. Por eso es importante utilizarla. Muchas veces vemos que vamos a ver más adelante que utilizan los taladros sin empuñadura o las amoladoras sin empuñadura. Esa empuñadura es la barra reactiva que si se nos llega a trabar la herramienta por algún motivo, por un mal movimiento, nos va a permitir soportar esa reacción. Y también es importante sujetar las piezas que nosotros vamos a trabajar con prensas, con sistemas rápidos, con sargentos, con morsas, que nos permitan tener también el 100% de control sobre la pieza. Las dos manos sobre la herramienta y la pieza está sujetada con los elementos que hablamos como las prensas y morsas. Los elementos de protección personal tienen que utilizarse. ¿Por qué? Fíjense, porque los accidentes ocurren. Muchas veces los accesorios, cuando son mal utilizados o mal seleccionados, se parten, como por ejemplo la moladora, y ese disco se termina partiendo y sale con tanta fuerza que se puede clavar en la pared. Fíjense que si no utilizamos las gafas, pueden lastimarnos nuestra parte ocular y lastimar nuestra vista. Esta persona que vemos acá a la izquierda tuvo suerte porque le pegó directamente en la antiparra, pero eso también le podría haber pegado en el cuello o en la cara y haberlo lastimado. Por eso es importante también utilizar las máscaras de protección facial cuando trabajamos con estas herramientas. Utilizar ropa adecuada, fíjense como le dije anteriormente, trabajamos con herramientas de altas revoluciones y si no trabajamos con la ropa adecuada, se nos viene directamente al cuerpo, o esta persona que estaba trabajando con su barba larga y no la tenía atada, se le enganchó en la pulidora y le terminó arrancando los pelos de la barba que bueno, no pasó a mayores, pero es un accidente que pudo haber terminado mucho peor. Dentro de la medición y nivelación, debemos destacar que tenemos las cintas cortas para medir, cintas largas y elementos ya electrónicos o distanciómetros o medidores láser de distancia.
¿Por qué entramos con esta parte de medición? Es importante tener en cuenta que hay tres tipos de medidas, ya que son instrumentos de medición, y estos instrumentos de medición tienen errores. Esos errores es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros debemos vincular de forma perfecta, debemos tomar medidas correctas. Las cintas cortas nos permiten tomar medidas entre 5 y a 8 metros de distancia. Si nosotros tratamos de utilizar una medida mucho más larga, tomar una distancia que tiene mucho más distancia y tratamos de ir midiendo, ir suplementando con eso, como en forma repetitiva, lo que estamos haciendo es transmitir el error y así, en consecuencia, va a terminar estando fuera de dimensión lo que nosotros vamos a construir o si lo estamos realizando dentro del proyecto, vamos a generar errores en el cálculo de materiales. Para eso se utilizan cintas largas que nos permiten medir hasta 30 metros, que está contemplado en la longitud de la cinta un error aceptable para el tipo de construcción. Lo ideal, que nos permite tomar y tenemos mucho menos error, es tener estos distanciómetros o estos medidores láser de distancia donde el error es mínimo cuando trabajamos y muchas veces nos va a permitir calcular superficies y volúmenes en los cuales estemos diseñando o vayamos a construir. Fíjense que este tipo de cintas tienen un error que se llama clase 2, que están construidos bajo normas y nos permiten estar dentro de la tolerancia en la cual nosotros estamos trabajando. Es decir, nosotros, en base a la construcción que estamos haciendo, vamos a estar por debajo de los errores que nos implican que se realicen mal la construcción. Para hacer la nivelación vamos a tener dos tipos de láser y esto es importante tenerlo en cuenta. Dentro de la nivelación vamos a tener láser que nos van a permitir ser utilizados en el exterior, muchas veces para nivelación de plateas o niveles de referencias, y niveles que nos van a permitir ser utilizados en el interior. Los niveles láser, como dijimos, nos van a permitir tomar puntos de referencia para generar la nivelación y la construcción en forma plana a lo que nosotros estamos haciendo a nivel. Estos láser de exteriores nos permiten generar de radio de 300 metros de nivel de medición para tenerlos y vienen con sistemas de control remoto y de autonivelación. Estos láseres son láser lentos de funcionamiento porque nos van a permitir colocarlos en el exterior y ponerlos para tomar los diferentes puntos de nivel con las reglas que vienen con el láser. También lo podemos utilizar para el interior, pero nos va a permitir ser utilizado en forma ocasional, ya que es un láser, como dije anteriormente, de nivelación lenta, donde si lo queremos utilizar con la parte dinámica que nos necesitamos para construir la parte interior, nos va a retrasar el trabajo. Para eso existen los láser de interior, que una vez colocados son de nivelación rápida, nos permiten tener niveles verticales, niveles horizontales, generar puntos de referencia con los niveles cruz. Y lo que tienen estos láser que tienen mucho menos alcance, que son 30 metros, pero no, para lo que es interior, nos va a permitir ser utilizados. Si el láser interior lo utilizamos en el exterior, como emite una onda electromagnética, que es el láser, es una luz, y la luz del sol o la luz del exterior también es una onda electromagnética, lo que nos pasa es que se van a anular, por eso tienen tan poco alcance que los láseres exterior tienen otro tipo de frecuencia que nos permiten tener esa proyección, esa longitud de 300 metros de radio, y aparte nos permite utilizar un sensor para detectar esa emisión que genera el láser exterior. Para el interior existen diferentes tipos de láser. Fíjense que hay láseres que sirven para generar los 360 grados y nos da la vertical, generalmente muy utilizado para lo que es la colocación de muebles en cocina o carpintería, en instalaciones dentro ya en las terminaciones, pero para lo que es la construcción en seco es recomendable, nosotros recomendamos utilizar el nivel láser, el 089 de 3 niveles que nos permite tener la plomada en el techo, en el cruce de las líneas que genera tanto la vertical como la horizontal o la lateral o perpendicular a todas ellas, nos permite generar ángulos de 90 grados para cuando nosotros tengamos que generar encuadres y nos permite
seleccionarlos y trabajar con la exactitud que requiere el trabajo, y a su vez nos viene con un sistema que nosotros, a partir de una ruedita, nos permite ir buscando la calibración fina al punto que nosotros necesitamos llevar la nivelación. Luis, te hago Sí, una consulta. Respecto de los niveles, vos mencionabas que había algunos para uso exterior y algunos para uso interior. ¿La sí. diferencia está en que el ambiente tiene que estar techado? ¿Es una cuestión de alcance? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Es un tema de iluminación, digamos. Si vos estás en un Bien, lugar donde tenés todos perfiles y no tenés recubrimiento exterior, eh, va a entrar la luz del sol, y lo que va a hacer es que te va a disminuir el alcance, o no vas a poder ver la línea que genera el láser. El láser exterior tiene mucho más potencia, el láser, y tiene otro tipo de frecuencia que no se anula con la luz solar, ¿está bien? Por eso hay diferentes tipos de costos. Un láser interior es mucho más barato que un láser exterior, por la potencia que trae el láser también, ¿no? muy bien. Bien, dentro de las tareas de cortar y remoción que vamos a tener que realizar en los materiales, vamos a tener que trabajar ya con la perfilería metálica para hacer la vinculación y llevarlos a las medidas que nosotros necesitamos. Vamos a usar tres tipos de herramientas básicas para hacer este corte que se necesitan para el trabajo. De las primeras que vamos a hablar es de las tijeras de aviación, que se utiliza para perfilería liviana y también nos permite cortar otros materiales como mallas, pisos vinílicos, y nos permite trabajar en diferentes. Nos permite cortar hasta un calibre de chapa 18, que andan más o menos entre 0,7 y 1,2 milímetros. Esto generalmente es para toda la que son la división de tabiques dentro de lo que es la construcción en seco. Muchas veces utilizan la moladora para cortar este tipo de perfiles livianos, y la verdad que si nosotros trabajamos correctamente y tenemos que agarrar la perfilería con lo que necesitamos, conectar la herramienta, utilizar los elementos de protección personal, es un trabajo bastante engorroso y lento. Por eso es recomendable utilizar este tipo de tijeras de aviación, que directamente trabajan de forma manual con nuestra fuerza, ya que viene potenciado por el sistema de puntos de pivote, y nos va a permitir hacer cortes muy rápidos y trabajar de forma eficiente. Tener en cuenta que existen tres tipos de tijera de aviación: la que hablamos de corte hacia la derecha, de corte hacia la izquierda, y la que es de corte recto. Muchas veces para la construcción en seco, para la parte de perfilería, nosotros hacemos los cortes rectos, por eso es recomendable utilizar la de mango amarillo. Estos colores de las tijeras vienen para que nosotros las podamos reconocer rápidamente, ya que cuando nosotros realizamos el corte, nos va a quedar el, eh, la parte correcta, la parte que nosotros vamos a utilizar, del lado para el cual indica la tijera. Si utilizamos el corte hacia la izquierda, el corte perfecto nos va a quedar del lado izquierdo de la tijera. Si lo utilizamos del corte derecho, el lado perfecto nos va a quedar del lado derecho. Vienen y se llaman tijera de aviación porque eran utilizadas para la construcción de aviación, y justamente vienen con el color verde que indica en la industria de aviación, el verde el lado derecho y el rojo el lado izquierdo. Por eso los aviones en las alas, si nosotros vemos, tienen estos dos tipos de colores. A la hora de cortar perfilería grande y en cantidad, podemos utilizar lo que es la sensitiva. Este tipo de herramienta es una herramienta que nos va a poder cortar paquetes de perfiles de hasta 4 o 5 perfiles. Es una máquina estacionaria en la cual nosotros debemos realizarle un lugar de trabajo para que los perfiles estén nivelados con la base de trabajo, y así poder cortar los diferentes perfiles dentro de lo que es la obra, y realizar con velocidad los cortes de los perfiles a medida de lo que nosotros necesitamos. Es una máquina estacionaria de obra, no es una herramienta que debemos estar moviendo, porque debe estar bien apoyada, ya que es una herramienta que genera mucho torque, mucha fuerza, y si no está bien apoyada, va a hacer los cortes de forma incorrecta. Tener en cuenta que es una herramienta de corte y no de desbaste. Muchas veces vemos que terminan de cortar los perfiles, ya sea estructurales o de steel frame,
que utilizan el disco y terminan de sacar la rebaba con el lateral del disco. Lo que estamos haciendo ahí es debilitar el disco y puede explotar. Es decir, su única función primaria es la de cortar y no la de hacer remoción de material. También nos permite utilizar algún tipo de disco para cortar en otros tipos de trabajos, seleccionando el accesorio correcto, materiales que no sean ferrosos, como bronce, aluminio, etc. A la hora de hacer cortes en perfilería y debemos hacer ajustes, muchas veces debemos utilizar la moladora. La capacidad de la moladora está dada por el porta accesorio, por el disco que puede llevar. Cuando nosotros tenemos que seleccionar, nos vamos a encontrar en el catálogo tanto de Well como de otras marcas diferentes tipos de amoladoras con la misma capacidad de corte, con un diámetro de 4 pulgadas y media o de 5 de diámetro, que es la capacidad de corte que tiene la herramienta. Pero ¿por qué vamos a encontrar diferentes tipos de potencia? La potencia va a estar dada directamente con la velocidad del corte que nosotros tenemos. Es decir, una moladora de 700 watts y una moladora de 1500 watts van a poder cortar el mismo material. La única diferencia que van a tener es la velocidad con la cual van a realizar el corte, ya que una moladora de menor potencia, al hacerle más presión para cortar, lo que va a hacer es bajar sus revoluciones por minuto y lo que va a hacer es que termine lentificando el corte. Lo ideal para hacer un trabajo en lo que es en construcción en seco y por las pruebas que hemos hecho, va a estar entre los 1000 y 1500 watts para tener un desarrollo correcto con la herramienta y que seamos eficientes en nuestro tiempo en el trabajo que nosotros estamos realizando. Es importante que cuando nosotros utilizamos la moladora, no retirar la guarda, ya que la guarda es un elemento de protección personal. La guarda está para protegernos a nosotros. Antes la retiraban porque venían con un sistema donde había que aflojar un tornillo, tener otra herramienta, como un destornillador para moverla. Hoy ya los sistemas de clip rápido nos permiten colocar la guarda en base a la necesidad de nuestro trabajo y quedar por detrás y estar protegidos. La guarda, mucha gente me ha preguntado por qué se puede retirar la guarda, y la guarda se puede retirar igual que a los carbones, porque son elementos que se deben reemplazar si están en mal estado, igual que la empuñadura. Por eso se venden como accesorios y están diseñadas para que el mismo usuario no tenga que llevar ningún servicio especializado y la pueda reemplazar de él en forma sencilla. Además, tener en cuenta que existen diferentes tipos de guarda para trabajar, muchas veces dependiendo de la tarea. En la industria pelotonera por ahí muchas veces se utilizan guardas cerradas donde se protege el disco de los lados por el tipo de operación que están realizando y la guarda debe ser cambiada rápidamente en el lugar donde lo utilizan como si fuera un accesorio más que nos permite ser reemplazado rápidamente. Por eso nunca utilizar la moladora sin la guarda y sin la empuñadura. Eso es lo que nos va a permitir tener el control sobre la herramienta. La moladora es la que genera mucho más accidentes que en motos porque existen y la utilizan muchas veces mal esta herramienta y no respetan este tipo de normas como utilizar la empuñadura y dejarle la guarda para realizar el trabajo. Tener en cuenta que los accesorios y los discos vienen con las características para cuál el material está diseñado y revoluciones que puede tener el disco. Tener en cuenta que vienen con las características, las dimensiones para las cuales fue diseñado, y esto nos va a determinar para qué tipo de amoladora puede ser utilizada. También viene con el tipo de grano, el disco viene con un grano, con lo que nos permiten cortar el material, y esto va a determinar qué dureza y qué cantidad de granos tiene. Con esto vamos a poder conseguir diferentes tipos de corte en el trabajo que nosotros realizamos. Este tipo de granos en esta selección nos va a determinar si vamos a hacer un corte rápido, vamos a tener peor terminación, y si hacemos un corte lento vamos a tener una mejor terminación. Esto es inversamente proporcional a lo que nosotros queremos entre lo que es el corte y la velocidad. Tener en cuenta que el disco viene con fecha de vencimiento y viene en el anillo, en un lugar que no se borra, y si el disco está vencido debe ser descartado. Lo mismo que un disco que se ha mojado o ha estado expuesto al sol
es un disco que viene con una pasta que es el aglomerante que lo une, y si está bajo esas condiciones donde está en agua, humedad o le da el sol, esta aglomerante se degrada y se vuelve un disco inestable o se alabea y no nos permite tener un control en, en la herramienta. El disco al Luis, girar, y, sí, yo me pregunto, ¿cuál puede ser la consecuencia, digo, de trabajar con un disco que no esté en correcto estado o en perfectas condiciones? lo mejor que nos puede pasar es que el disco se desgaste prematuramente, lo cual nosotros lo reemplazamos o se desgasta y se termina. Y lo que pasa mayormente es que el disco, al estar alaviado, puede pegar un golpe sobre el material, puede estallar, el disco se cristaliza y al cristalizarse se eleva a temperatura, se generan microfisuras y termina explotando. Y el disco, como para tener en cuenta y verlo, al girar, está girando a 80 metros por segundo en su velocidad tangencial. La velocidad tangencial es la que tenemos en el borde del disco. Cuando se rompe el disco y salen las proyecciones, para que tengamos una noción de esa velocidad y de la energía que tiene ese pedazo de disco que se rompe, eh, tiene una energía mucho mayor que una bala de 22 milímetros que se utiliza en la parte de las armas, está bien, si nosotros nos midiéramos, y podría causar la muerte sobre la persona, tanto la que está utilizando o de un tercero. Fíjense que va a recorrer 80 metros en un segundo, eso es lo que significa la velocidad tangencial la que tenemos en el borde. Y si nosotros utilizamos, por ejemplo, que se ve muchas veces en la obra, se retira la guarda de la moladora de 4,5, que gira 13.300 vueltas como máximo la herramienta, y le ponen un disco de 7 pulgadas, esa velocidad tangencial se vuelve mucho mayor, casi un 50% más, y va a salir con una velocidad de 125 metros por segundo, el cual el disco no está diseñado para soportar la velocidad de rotación que tiene las revoluciones por minuto, y su velocidad tangencial va a ser esa que dijimos, y va a tener mucho más energía, y va a generar mucho más daño y un accidente mucho mayor. Y ni te digo si ponen un disco de 9 pulgadas en una moladora de 4,5. Y tampoco se puede hacer viceversa, Virginia. O sea, no puedo utilizar, que nunca se da mayormente, pero no puedo utilizar un disco de una moladora de 4,5 en una moladora de 9, ya que ese disco de 4,5 no está diseñado para soportar la torsión que tiene la moladora de 9 pulgadas. Y ese disco también se va a terminar partiendo. Es decir, como conclusión, nosotros debemos utilizar el disco en la moladora para el cual fue diseñado. Por eso Bien. la guarda determina el disco que vos podés colocar, y cuando nosotros seleccionamos un disco tenemos que fijarnos en las revoluciones por minuto, y esas revoluciones por minuto tienen que superar las revoluciones por minuto que entrega la moladora o la herramienta. Esto se puede trasladar a cualquiera. Generalmente el accesorio tiene que tener más revoluciones por minuto, soportar más revoluciones por minuto que la que genera la herramienta a la cual vamos a conectar ese accesorio. Qué importante esto, porque muchas veces vemos que se retiran las guardas para poner otros discos, y realmente lo más importante acá es trabajar con la herramienta, el disco apropiado, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a las personas que trabajan a nuestro alrededor, ¿no? Eh, Sí, Parece un detalle menor, pero me parece fundamental que hagamos hincapié en esto. Trabajar de forma segura con las herramientas implica conocerlas y asesorarse también. Si ustedes llegan a tener algún tipo de duda, lo importante siempre es recurrir a un profesional, a un experto, a un asesor, que les puede indicar cuál es el disco acorde para cada tipo de uso. exactamente. Y dando otro ejemplo, muchas veces que ocurra accidentes, pero menos frecuentes, utilizan una broca, una mecha en un taladro de altas revoluciones, como un taladro percutor, y terminan quemando la mecha, se les termina desplazando la herramienta, lastimándose las manos o los brazos, porque están utilizando un taladro que no es correcto para la broca. O sea, por eso siempre debemos tener en cuenta las velocidades de trabajo tanto del accesorio como de la herramienta que vamos a utilizar. Existen diferentes tipos de discos para las cuales fueron diseñados. Los discos tienen una función principal y están diseñados para trabajar con los diferentes tipos de materiales, como nosotros vemos acá en la filmina. Debemos tener en cuenta qué material vamos a cortar, qué disco vamos a utilizar y qué tipo de amoladora. Esa es la secuencia que nosotros tenemos que seleccionar
para hacer tanto el corte como el desbaste. Muchas veces la gente tiene la moladora, dice, tengo tal disco y voy a cortar este material. Y estamos yendo en sentido inverso en la lógica que debemos analizar la tarea que nosotros vamos a realizar. Existen también, y tener en cuenta, discos de metal para cortar metal, que son diseñados justamente para trabajar de forma mucho más segura. Muchas veces lo comparan en los precios, pero tener en cuenta que estos discos tienen 30 a 40 veces más vida útil que un disco de pasta y nos va a permitir trabajar. Vamos a evitar cambiar el accesorio o el disco, donde ya estamos minimizando el riesgo de sufrir un accidente al mínimo con la selección de los discos correctos. Este disco de metal, como le comentaba, no tiene mucho menos proyección de partículas, porque ya que el disco no se va consumiendo a medida que lo vamos utilizando, no lo afecta la humedad, no lo afecta el sol, eh, tiene una temperatura de corte mucho menor y viene en todos los diámetros para hacer el trabajo, para la amoladora, para trabajar en los diferentes tipos de amoladoras. Y a su vez tienen la ventaja que no tienen fecha de vencimiento. Por eso también, y esto nosotros lo ponemos, aparte de mostrar este producto nuevo, el cual fue desarrollado tanto para tener mejor rendimiento y trabajar de forma segura, que muchas veces debemos informar nosotros y buscar los accesorios o información que tenemos que tener para trabajar. No nos quedemos solamente con lo que conocemos, sino ampliemos nuestros conocimientos. Dentro de la amoladora, y para cerrar, con la amoladora tener en cuenta los accesorios que se pueden utilizar en las amoladoras. Existen amoladoras rectas muy utilizadas en la industria petrolera, que se utiliza para hacer interiores de caños, etcétera, los cuales se pueden utilizar cepillos de alambre, cepillos de lija o piedras abrasivas. También tenemos amoladoras rectas mucho más chicas que podemos utilizar nosotros para lugares complicados o confinados, en las cuales se utilizan lo que son puntas montadas de diferentes tipos de piedras y nos va a permitir generar la remoción del material que nosotros necesitemos. Muy poco utilizado en la construcción in seco, casi nulo, pero lo que se utiliza son las amoladoras angulares, básicamente, en la construcción en seco, en las cuales se pueden utilizar estos accesorios que vemos acá. ¿Por qué se los nombramos? Cepillo de alambre, disco de pasta, piedras vitrificadas, moletas, discos flap, discos de fibra para trabajar, porque muchas veces nosotros lo que vemos es que cambian el disco por el tamaño y tratan de utilizar el disco para madera en la moladora. La moladora es una herramienta que tiene altas revoluciones porque está diseñada para trabajar con un disco abrasivo. Su disco abrasivo, como así lo decimos, trabaja por abrasión. Y la abrasión es un proceso que se da por velocidad y por rozamiento. Si nosotros tratamos de utilizar un disco para madera, nosotros pusimos acá para la foto uno de Wall de una sierra circular, solo lo pusimos para la foto, está bien, porque no coinciden los centros, no coincide nada para ser utilizado, y colocamos un disco para cortar madera, lo que estamos haciendo es un corte por arranque de viruta, donde este corte por arranque de viruta, al trabajar a altas revoluciones, esa viruta no se puede descargar por el canal, y al descargarse no se puede descargar por el canal, y la moladora se va a trabar y va a tender a zafar de nuestras manos porque se va a frenar bruscamente y va a salir volando, y generalmente va a salir hacia arriba y hacia adelante por la forma que circula, como gira la herramienta, como gira el disco de corte. No hay ninguna marca reconocida que genere que fabrique un disco para trabajar con la moladora. Vamos a encontrar en el mercado, y un poquito más adelante vamos a ver las características que tendría que tener un disco para cortar madera. Ahora le vamos a presentar y ver la mala utilización de la herramienta, y vamos a ver algunas imágenes fuertes para que me entiendan realmente lo que sucede cuando nosotros no respetamos el tema de utilizar la guarda, la empuñadura, o queremos utilizar un disco para cortar madera. Fíjense que cuando no utilizamos la guarda y el disco se parte, estos son los daños que nos producen. Cuando utilizamos el disco para cortar madera, generalmente en la amoladora, se nos va a venir directamente al cuerpo por la forma en que gira la amoladora. Y una de las características que me olvidé decirle es que la amoladora está diseñada para trabajar con un material que es homogéneo, que es el acero. ¿Qué significa que sea homogéneo? Es que tiene todas las mismas propiedades en toda su estructura
del perfil o planchuela que nosotros tengamos. Cuando nosotros trabajamos con madera, estamos trabajando con un material que es orgánico y es heterogéneo. Vamos a tener diferentes tipos de cambio de fibras, nudos, donde también la herramienta se puede trabar y se nos va a venir directamente al cuerpo de la forma que gira la moladora. Cuando no sujetamos la pieza con las prensas, como hablamos, generalmente lo sujetamos con la mano, la moladora se nos va a venir directamente a nuestras extremidades y nos va a terminar lastimando. Fíjense, la moladora de 7 pulgadas coincide muchas veces con el diámetro de 7 1/4 que tiene la sierra circular o el disco de la sierra circular y lo adaptan a la amoladora de 7 porque le agrandan el agujero, le hacen un buje dependiendo la característica del disco y siempre la amoladora se va directamente al cuerpo. Tengan en cuenta eso, no tenemos la fuerza suficiente para soportar la potencia de la máquina. Cuando nosotros tenemos que cortar las placas USB o terciado, las maderas que utilicemos en general, tenemos que utilizar la sierra circular. La sierra circular tiene una característica y está diseñada para trabajar con estos discos, tiene la suficiente potencia para trabajar y nos va a permitir hacer cortes rectos sobre lo que es las placas que nosotros estamos trabajando y no se va a doblar y vamos a poder trabajar con las dos manos sobre la herramienta. Esta herramienta está diseñada con una guarda retráctil, viene sobre todo con una zapata, que es a donde tiene apoyo con la madera que nosotros estamos cortando con el material, y la sierra circular gira en forma opuesta a la moladora. Por eso está diseñada para trabajar, para cortar este tipo de materiales donde no son homogéneos en su estructura, son heterogéneos. Si el material, la herramienta se nos llega a trabar, primero que tiene la potencia suficiente para sobrellevar esa parte donde se traba, y todas las fuerzas que se genera extra se distribuye sobre la zapata que tiene la herramienta, y a su vez vienen con mangos que nos permiten, al ser ergonómico, nos permiten sujetarla de forma segura esta herramienta para que no tengamos un retroceso, y tenemos un mango auxiliar que nos permite soportar. Generalmente la herramienta te va a dar un torque reactivo hacia tu cuerpo y por la posición que nosotros tenemos y por el mango auxiliar, nosotros tenemos todo el peso del cuerpo, aparte de nuestra fuerza, para soportar eso. Fíjense qué diferencia constructiva tenemos con la moladora en el trabajo que nosotros estamos realizando, que es la de corte sobre madera. Tener en cuenta, y acá agregamos la parte de batería, cuando nosotros trabajamos, que la parte de steel framing o construcción en seco en general, incluyendo la parte de drywall, tenemos que tener en cuenta y conceptualizar el tema de las herramientas a batería, ya que si trabajamos con cable, estamos trabajando con perfilerías que tienen filos y nos puede llegar a producir un corte en el cable y pellizcarlo y que esto genere un cortocircuito y que se transmita por toda la estructura metálica. Por eso tener en cuenta de las herramientas a batería donde nosotros minimizamos el riesgo eléctrico y tenemos el mismo rendimiento de potencia de salida que una herramienta con cable. Es importante cuando trabajamos con la sierra circular regularla correctamente y que esté perfectamente regulada. Es decir, cuando nosotros regulamos la profundidad del disco que vamos a cortar, no tiene que sobresalir más que un diente de forma práctica que va a estar dado en 3,2 a 6,35 milímetros, que es un octavo o un cuarto, como nosotros lo estamos analizando, porque eso aparte nos va a dar que aumente la vida útil sobre el disco que estamos utilizando, porque le damos el ángulo de ataque, de corte para la viruta correcto. Si nosotros lo utilizamos con mucha profundidad, primero que se nos puede llegar a trabar con otro tipo de material abajo, y el ángulo va a ser muy perpendicular a la madera que nosotros estamos trabajando, y lo que vamos a hacer es forzar a la herramienta en el motor, generándola, acortando la vida útil de la herramienta, generando sobrecalentamiento, aumentando el riesgo eléctrico, ya que los dieléctricos que tiene adentro la máquina, los aislantes, se van se van degradando, y hace que la herramienta acorte su vida útil y se vuelva aumente su riesgo eléctrico. Por eso es importante regular la profundidad de corte de la herramienta. Es importante tener en cuenta que el disco muchas veces, como dijimos antes, debe superar las revoluciones de la máquina y tener en cuenta que el filo del disco es muy importante ya para tener nosotros el control sobre el corte que estamos haciendo
y la vida útil de la herramienta. El diente, que tiene un disco para corte de madera, tiene una forma trapezoidal que vemos nosotros. No es solo el corte o el filo que tiene abajo, sino también es importante los finos laterales. Muchas veces se va achicando y lo que vamos haciendo se va desgastando y va haciendo un canal de viruta mucho más chico, por más que sintamos que corta el disco, y lo que estamos haciendo es que no tenga el canal de despeje de viruta adecuado y se termine desgastando. Por eso, controlarlo en forma habitual, y muchas veces nos vamos a dar cuenta que la máquina trabaja forzada y se va a generar una aureola, como estamos viendo acá en la filmina, de que está empezando a levantar temperatura y no está realizando el corte en forma correcta. También estos discos vienen con un sistema de respaldo anti-kickback que nos permite que si la sierra circular tiende a tener un retroceso, se va a clavar sobre la madera, y también permite lo que hace es disminuir, al romper la viruta, disminuirla y que la viruta se pueda descargar mucho más rápido del canal de corte que nosotros estamos haciendo a medida que vamos avanzando con la máquina. Para hacer cortes en diferentes tipos de sentidos debemos utilizar esta herramienta, que es la caladora, la cual nos va a permitir generar cortes ondulados, también nos permite generar cortes rectos. El problema es que la caladora nos va a realizar un corte lento con respecto a la sierra circular. Por eso es importante tener estas dos herramientas cuando nosotros vamos a trabajar, ya que la sierra circular nos permite hacer cortes rectos, no curvos por el ancho del disco que tiene, porque el disco es plano, pero nos va a permitir gran velocidad de corte, y la caladora, si necesitamos hacer un corte circular, ondulado, truncados o diferentes artísticos, nos va a permitir hacerlo la caladora. Fíjense que esta herramienta también está diseñada para cortar madera, ya que trabaja con un movimiento alternativo y tiene una zapata que, si se llega a trabar, como dijimos anteriormente, lo que hace es descargar la fuerza por medio de esta zapata y no soportar nosotros esa fuerza que nos puede venir hacia nosotros. A la hora de perforar, o sea, una vez que generamos la estructura de steel framing, la que soporta estructura, nosotros debemos vincularla con la platea. Vamos a tener que utilizar lo que se llama el rotomartillo, este taladro electroneumático que tiene una alta potencia de salida de trabajo medidas en joules. El joule es un nivel de energía que nos permite y nos da la noción de la fuerza que tiene para romper el material. Este nivel de energía, joules, haciendo una comparación, nos da la idea, como nosotros utilizamos la cinta métrica para medir un metro, nos va a dar la noción de qué material va a utilizar. Es decir, cuanto más joules tenga, puede perforar materiales mucho más duros. Generalmente con un rotomartillo de 3 joules nos permite perforar el hormigón de la platea, y es el requerido para utilizar y las fijaciones hasta un diámetro de 26 milímetros cuando nosotros hacemos la perforación, y utilizar las fijaciones que se utilizan para vincular tanto la estructura metálica con la platea. Su función principal, la de rotomartillo, como se conoce en la jerga, es la de perforar. Mucha gente lo utiliza para demoler. Es una herramienta que está pensada para ser utilizada para la perforación. Si bien tiene la función de cincel, de demoler, es para utilizarla en un tiempo muy corto, ya que si la utilizamos en mucho tiempo, lo que hacemos es que el rotomartillo se degrade toda su lubricación interna y el rotomartillo nos dure muy poco, y acortemos su vida útil cuando lo compramos. Acá es cuando hacemos la diferencia entre inversión y costo cuando compramos las herramientas. Costos cuando lo utilizamos mal y directamente no cumple con su vida útil para la cual fue diseñada. Y otra de las diferencias que tenemos que hacer notar es la percusión mecánica. Muchas veces se lo confunden con el percutor, como es conocido, donde tiene una percusión mecánica que está dada por unos dientes, por unas coronas enfrentadas, que al rotar lo que hace es ese movimiento axial, generando el golpe y generando la perforación. La percusión mecánica está diseñada para trabajar en mampostería, en elementos que tienen muy poca dureza, que generalmente está dado por el 80%, 90% que tenemos en una construcción tradicional, húmeda, está bien, donde nosotros tenemos que hacer perforación sobre las divisiones que no soporta. Por eso
Para la construcción en seco se utiliza la percusión electroneumática, el percutor, para hacer las vinculaciones sobre la platea. ¿Qué pasa si utilizo un rotomartillo en mampostería? Corro riesgo si la mampostería, si está muy floja o liviana, lo que termina haciendo es rompiendo y generando una perforación fuera de la medida que yo necesito. Por eso debemos utilizar la percusión mecánica o percutor para la que son mamposterías livianas. Siempre utilizarlo con el mango porque genera un torque reactivo, o sea, de rotación opuesto a la perforación que nosotros estamos haciendo. Y fíjense que si nosotros quisiéramos usar una percusión mecánica en hormigón, tendríamos que hacer aplicar una fuerza de 15 kilos para generar una perforación de 100 milímetros en el hormigón. Si utilizamos un rotomartillo, estaríamos en un tercio de la aplicación de la fuerza, o sea, en 5 kilos, y podríamos hacer un recorrido de 300 milímetros en el mismo tiempo de la perforación y en el mismo diámetro. Dentro de los rotomartillos, fíjense, como dijimos anteriormente, vamos a encontrar de diferentes potencias de consumo, pero lo que a nosotros nos importa es la capacidad de diámetro de perforación y los joules que tiene de salida para trabajar. Acá también nos va a dar la velocidad, el mismo material, la velocidad va a estar dada por los joules que tiene y la dureza del material que puede perforar. A la hora de fijarnos, vamos a tener que unir y vincular todas las estructuras, tanto las que soportan cargas como las que no, y debemos utilizar lo que se llaman atornilladores eléctricos. Muchas veces se utiliza el taladro atornillador, que su función principal es la de taladro, está bien, donde viene con un mandril de sujeción, pero se utiliza como atornillador, ya que los perfiles, los torques que tienen que tener los tornillos y la sujeción, si nosotros utilizáramos algún tipo de, que no fuera un taladro, utilizáramos por ejemplo, una llave de impacto como la que utilizan los gomeros para sacar nuestro auto, estaríamos superando el torque que soporta el tornillo, generando o un corte en la cabeza del tornillo o barriendo la rosca y generando una fijación inestable o falseada. Por eso es importante cuando usamos estos taladros atornilladores que vienen con un embrague, un selector de embrague de SAFE, utilizarlos desde la posición de menor a mayor posición hasta conseguir el ajuste necesario para los elementos que nosotros estamos vinculando. Es importante hacer la selección correcta y no quedarse en la mayor y cuando se frena el taladro soltar el gatillo, porque lo que estamos haciendo es que el motor se vea forzado ahí y se termine quemando, acortando la vida útil o generando con el tiempo también problemas en la muñeca de la persona que la está utilizando, porque ese freno de golpe lo que hace es que se termina afectando o absorbiendo el golpe la muñeca. También estos taladros atornilladores vienen con una selección para cuando los utilizamos en taladro y tenemos que hacer una perforación sobre el metal que nos permite seleccionar la velocidad. Cuanto mayor, en vez de seleccionarlo mecánicamente. Esa selección va a estar dada en forma mecánica. Si vamos a hacer una perforación de gran diámetro, tener en cuenta que debemos utilizar la herramienta en bajas revoluciones. También viene con un gatillo variador, pero este gatillo variador viene tanto para cuando nosotros colocamos el tornillo mecha o autoperforante, para que nos permita darle al principio a bajas revoluciones y genere el punto guía para que nosotros podamos colocar tanto el tornillo o si lo estuviéramos haciendo en una perforación que nos permita generar esa apertura para que la mecha o tornillo no empiece a caminar por el material, como se lo conoce. Y viene con inversión de giro porque también lo podemos utilizar para desatornillar y si se nos llega a trabar una broca, intentar destrabar la broca en sentido opuesto a la cual se trabó y así poder retirarla. Dentro de los taladros atornilladores también podemos encontrar diferentes tipos de variedad. Nosotros el que recomendamos es el DCD 796, ya que viene con motor sin carbones, la cual aumenta lo que es la vida, el tiempo de utilización de la batería, viene con el torque adecuado para el tipo de tornillos que se utilizan en la construcción en seco y es liviano para la cantidad de tornillos que nosotros debemos colocar. También muchas veces en la construcción en seco nos permite trabajar en diferentes tipos de galpones y transportar después las estructuras al lugar de instalación. Y ahí podemos llegar a utilizar este atornillador, el DW268, que trabaja con cable.
Tener en cuenta, como dijimos anteriormente, que al trabajar con un cable nosotros estamos prolongando el riesgo eléctrico y se nos puede, al trabajar con perfilería metálica, se nos puede llegar a pelar el cable y sufrir un riesgo eléctrico y encima, cuando estamos trabajando en una estructura metálica, se transmite por toda esa estructura metálica y no solo una persona puede sufrir un accidente, sino todas las personas que están trabajando en esa estructura. Siempre, generalmente, se hace lo que se conoce en el jerga un pescante donde el cable está por encima de la estructura donde estamos trabajando y nos permite generar en el área de trabajo, movernos para trabajar. Luis, sobre los que son inalámbricos, siempre vienen con 2 baterías, ¿no? Y el cargador. Sí, viene con 2 baterías y cargador, pero hoy tenés la opción también de comprarla sin batería y sin cargador, ya que si por ahí tenés Sí. una línea de productos, te permite, lo conoció como la línea Bartool, te permite tener menos baterías, dependiendo de las tareas, que las herramientas que tenés, porque como las baterías son de litio-ion, tienen una carga rápida y te permite ir alternándolas en los diferentes tipos de herramientas y así también puedes bajar el costo del capital que tenés invertido en las herramientas. Buenísimo. Está bien, cuando nosotros empezamos con herramientas, sí nos conviene ir comprando con 2 baterías, pero después si tenemos la posibilidad de ir agregando al staff de nuestras herramientas, tenemos la posibilidad de comprar la herramienta sin la batería y o agregarle una sola batería, ya que los cargadores entre 12 y 20 volt y 60 volt nos permite cargar todas las baterías que nosotros tengamos. Eso te da la flexibilidad también de utilizar los inalámbricos, ¿no? ¿Podemos volver a la diapositiva anterior, donde se ven todas las atornilladoras? Eso está Sí. bueno tenerlo en cuenta a la hora de comprar nuestras herramientas y de hacernos de ese cajón de herramientas o de ese pañol, según las necesidades, ¿no?, que tenemos en nuestras obras. Es importante considerar cuántos operarios vamos a tener también para disponer de herramientas para cada uno de ellos y poder avanzar en obra de forma prolija y continua, ¿no? Siempre dependiendo de la cantidad o el grupo de trabajo que tenemos, va a ser por supuesto la cantidad de herramientas que vamos a necesitar. Exactamente. Y de la intensidad del trabajo, ¿no? Bien. Eh, Me preguntan acá en el chat si la sí. 985 es sin carbones también. No, la Está al lado. 985 es con carbones. Muchas veces nosotros lo presentamos acá. Es muchas veces muy pesado para trabajar en la parte de construcción en seco, porque tiene una demanda de gran cantidad de tornillos o fijaciones que nosotros debemos colocar. Y si estás trabajando con una herramienta muy pesada, en el tiempo te termina eh, disminuyendo la productividad en la colocación de tornillos. O sea, si vos nosotros no lo recomendamos, digamos, si la persona se siente cómodo con eso y lo utiliza y se lo banca, físicamente no hay ningún tipo de problema para utilizarlo, ¿no? Bueno, A la hora de hacer los revestimientos interiores, nosotros vamos a utilizar lo que se llama un atornillador, que su única función es colocar tornillos, que se llama de embrague positivo. Es decir, el atornillador va a girar la punta cuando nosotros ponemos el tornillo y generamos la fuerza sobre la fuerza axial, o sea, la presión para colocar el tornillo, va a empezar a girar el tornillo y se va a empezar a hacer su propio canal e ingresar y hacer la fijación. Una vez que llegó a la profundidad, por torque de profundidad, como deja de hacer presión el giro, el tornillo deja de ingresar y el motor sigue girando para evitar lo que dijimos anteriormente, ese torque reactivo que nos puede lastimar la muñeca, y a prolongar la vida útil del motor, ya que al frenarse el motor se genera un cortocircuito que eleva la temperatura y degrada, como dije anteriormente, todos los aislantes y barnices que tiene, generando que se rompa la herramienta o peor aún, que tengamos un choque eléctrico por la degradación de los mismos. Este tope de profundidad nos permite sacarlo porque si por algún motivo debemos retirar algún tornillo que pusimos sobre las placas de yeso, nos va a permitir retirar esos tornillos. Tened en cuenta que los atornilladores que hablamos antes, los taladros atornilladores, están más o menos entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto, que sirve para colocar tornillos en metal. Estos atornilladores no lo podemos utilizar para unir esas perfilerías, ya que son tornillos de altas revoluciones de 4000
4.000, 4.500 revoluciones por minuto, porque están diseñadas para trabajar en un material blando, como es la placa de yeso, y un material que es la mitad, digamos, vamos a tener un sándwich de un material blando y un material metálico, y están diseñados para trabajar en ese tipo de estructura, y si lo que lo vamos a utilizar para metal metal, lo que vamos a hacer es que el atornillador se termine quemando y no funcione tampoco el embrague de profundidad que tiene. Por eso es importante utilizarlo y ver estas diferencias para la utilización de cada uno y su función que tiene. Dentro de los atornilladores de profundidad, también tenemos el de batería, y como dato de color, por ejemplo, con la batería de 2 amperes que viene este atornillador, se pueden colocar 1.250 tornillos sin reemplazar la batería. Por eso nos permite colocar una gran cantidad de tornillos con esta batería por el rendimiento que tiene y pesa muy poco, pesa 1 kilo. Si nosotros estamos trabajando hacia arriba y colocando las placas de yeso que están en el techo, nos va a ser mucho más fácil realizarlo con este, que es mucho más liviano que los de cable. Ya ten en cuenta que acá se pueden utilizar en mayor medida los de cable, porque ya nosotros estamos tapando esta estructura metálica y el cable corre menos riesgo de que sufra esa pelada o ese pellizco. Por eso existen diferentes tipos de modelos con cable de AI2. Cuando trabajamos con tanto estos taladros atornilladores como los atornilladores de profundidad, debemos utilizar las puntas correctas para no generar que se termine rompiendo la punta o se barra la cabeza del tornillo. Tenemos que primero conocer la cabeza del tornillo, si es torque, fillet, posit drive, plano, hexagonal, para la que lo vamos a utilizar. Y tenemos la de color grises que nosotros tenemos a la izquierda, que lo diferenciamos por los colores, y son básicamente para utilizar con herramientas manuales y no con eléctricas de alto torque. Nosotros vamos a utilizar las que vemos acá a la derecha, las Impact Ready o las Flex Torque, que vienen con un tratamiento especial donde tienen una gran dureza exterior para que no se termine barriendo o cortando la punta, sino también que viene con en el interior viene con una cierta flexibilidad que permite la torsión a cuando nosotros estamos generando el ajuste sobre el tornillo, evitando que se parta. Aparte de que coincida la cabeza del tornillo con la punta, tener en cuenta que estas son las que se tienen que utilizar para que nos rindan y no se nos terminen después de poner 20 tornillos barriendo tanto la punta o partiéndonos cuando la estamos utilizando. Vienen elementos y accesorios para utilizar, por ejemplo, muchas veces debemos colocar tornillos en maderas de la gran longitud de 4 o 5 pulgadas, donde nos permite con esta vaina proteger nuestras manos y que el tornillo ingrese directamente y en forma perpendicular y en forma eficiente y efectiva sobre la madera en la cual nosotros estamos generando este ajuste. Sí vienen accesorios con tope de profundidad para ser utilizados en los taladros atornilladores, pero el gran problema que tienen estos es que vamos a trabajar con una herramienta muy lenta, que gira 1.500 a 2.000 revoluciones por minuto. Sirve para cuando tengamos que hacer una reparación o un mantenimiento donde evitamos llevar una herramienta con nosotros y nos permite colocar y hacer la reparación suficiente. Pero si nosotros estamos colocando grandes superficies de placa de yeso, donde tenemos que poner grandes tornillos, fíjense que con el otro vamos a colocar directamente el doble de tornillos porque gira al doble de velocidad que el taladro atornillador. Bien, hasta acá lo que son herramientas eléctricas utilizadas en construcción de insectos y vamos a nombrar algunas herramientas manuales que las tenemos dentro de lo que es la línea Stanley. Toda esta línea Stanley viene en acero inoxidable 304, que nos permite que cuando utilizamos masillas o trabajamos con humedad, nos permite una gran limpieza y que no se nos oxide y nos contamine la masilla que nosotros estamos colocando. También vienen mezcladores y martillos gomas dentro de esta línea para hacer el trabajo. Muchas de las que no utilizamos son las que hoy voy a nombrar acá, como son estas empuñaduras que nos permiten llevar hasta 2 placas de yeso a la vez. Muchas veces las personas que trabajan con eso las llevan con las muñecas agarrándolas del costado y lo que terminan con el tiempo es generando problemas en el dedo pulgar o en la muñeca cuando nosotros estamos llegando a este gran peso y además quieren llevar 2 placas a la vez, donde están superando la capacidad de la persona en el esfuerzo para
para realizar el trabajo y terminan lastimándose. Existen estas empuñaduras que nos permiten llevar de forma cómoda y trabajar, maniobrarla sin que tampoco se nos partan las placas como pasa muchas veces porque se caen o se golpean. Existen estas reglas, estas escuadras que nos permiten trabajar y utilizarlas para cortar con la trincheta, el cúter, con gran precisión y directamente haciendo la medición sobre el corte de trabajo sin generar, primero trazar, marcar con la chocla y hacer el corte, que muchas veces utilizan un perfil donde se termina corriendo el cúter y se terminan cortando los dedos. Existen escuadras de diferentes tipos de tamaño para trabajar de forma rápida. También existen estos cortadores de borde de ajustes que nos permiten cortar hasta 125 milímetros, o sea, 2,5 centímetros, donde viene con dos rueditas y directamente tomamos el corte sobre el canto o perfil de la placa de yeso, realizando el corte en forma directa y rápida. Existen estos expansores que nos van a sujetar la placa de yeso cuando estamos trabajando y colocando los cielos rasos o las placas en el techo, que nos va a permitir trabajar con las dos manos y no hacer el esfuerzo sobre la cervical y trabajar de forma correcta y rápida. Esos expansores sirven por medio de un gatillo y de una forma rápida, después con un gatillo para hacer el ajuste final. Existen estas cantoneras o remachadoras de cantos que cuando nosotros colocamos la perfilería del borde para protegerlo, nos va a permitir hacerlo una vez que la colocamos, le pegamos con el martillo de masa y tiene esos remaches, esos bordes que generan el golpe, y esta placa la va a agarrar directamente de forma segura y fija al borde en estos ángulos de 90 grados. Y nos evitamos colocar tornillos en un borde que muchas veces se puede romper la placa de yeso. La otra que vemos es que están trabajando directamente con el tacho de masilla dentro de la escalera y existen estas budineras o bandejas de acero inoxidable o de plástico que nos permiten tener una gran cantidad de masilla y poder trabajar de forma mucho más segura y no tener ese tacho de gran pesado de 32 kilos que nos pueden llegar a tirar de la escalera y encima nos permite con los bordes que tiene trabajar la masilla con la espátula. Existen estos mezcladores, tener en cuenta que estos mezcladores para generar masillas o lo que nosotros trabajemos, debemos utilizarlos con taladros de alto torque para hacer la mezcla, no lo podemos utilizar con taladros como por ejemplo rotomartillo o percutores porque lo vamos a terminar quemando y salpicando todo nuestro lugar de trabajo. Existen diferentes tipos de espátulas, diferentes tipos de anchos que sirven para tanto hacer lo que se llama el alisado o el planchado, existen para colocar el papel en las juntas, por eso debemos seleccionar y tener este tipo de espátulas. Tienen una gran flexibilidad por más que estén con acero inoxidable y, como dije anteriormente, estas espátulas no se oxidan. Fíjense que hay diferentes tipos de espátulas para trabajar. También existen, cuando nosotros colocamos la cantonera, nos permite este tipo de espátulas, existen espátulas que nos permiten hacer la terminación un alisado a 90 grados y evitar, muchas veces cuando hacemos la selección correcta de la espátula, evitar este proceso tan terrible que es el del lijado, que nos consume tanto tiempo y nos puede afectar la vía respiratoria por el polvillo que está girando. Fíjense cómo una espátula también entra en lo que es la seguridad cuando nosotros la elegimos en forma correcta. Si por algún motivo nos pasamos con la cantidad de masilla que nosotros colocamos, existe esta lijadora manual, en vez de estar enchufándola, que viene con diferentes grosores de granos de esta malla metálica, que nos permite hacer un gran desbaste en forma manual sin estar conectando ningún tipo de herramienta para el trabajo y hacer después el alisado final con lija de papel. Acá les dejo nuevamente mis datos por si lo que quieren. Y no sé si hubo alguna pregunta, Virginia. Muy bien, Luis, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias porque muy amablemente nos dejas tu canal de contacto ahí a disposición de todos. Gracias nuevamente a todos los presentes por habernos acompañado y nos vemos la próxima.